Esta es su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer, de verdad, poder compartir con ustedes, llegar a sus vidas, esperando que el Señor siga bendiciendo, edificando su casa, su ministerio y todo lo que usted haga prospere en el nombre de Jesús. Yo sé que usted siempre está esperando estos contenidos porque sabe que Excelencia Cristiana Televisión, el contenido que realiza es para edificación y bendición de sus vidas. Y hoy queremos hablar de un tema que trasciende la vida, que va más allá de la conceptualización de la existencia y que profundiza un poco en el mundo espiritual y en los misterios que están más allá de nuestra capacidad, de nuestros sentidos, de nuestra tridimensionalidad física y material. Quiero hablar de que todo no acaba con la muerte. Todo no acaba con la muerte. El hombre, de manera natural, le teme a la muerte. Sabemos que la muerte es un resultado de la desobediencia, de la rebeldía, del pecado del hombre. Y que en el diseño original que Dios ha hecho, la muerte no está como una opción, aunque la muerte aparece en el proceso de la transformación y de lo que Dios ha hecho en sus propósitos eternos. Ahora bien, muchas personas en su imaginario, en su mente, en sus pensamientos, han creído por mucho tiempo que todo se acaba con la muerte. Hay gente que establece esto. Incluso muchas personas que no son creyentes o que no quieren recibir a Cristo, incluso de algún tipo de religión, entienden que todo se acaba con la muerte. Hay quienes dicen que el infierno es aquí en la tierra, que todo lo que usted haga lo paga aquí en la tierra. Aquí en República Dominicana mucha gente pues establece esto. Todo lo que tú hagas, tú lo pagas aquí en la tierra. Es un dicho muy popular aquí. Todo lo que usted hace aquí, lo paga aquí. Y cuando le llega una situación a alguien, pues la gente entiende que está pagando. Sin embargo, la Biblia habla de un juicio después de la tierra. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero cuando yo hablo de que no todo acaba con la muerte, tenemos que entender lo que es el ser. ¿Qué es el ser? El ser es una composición tricótoma o tripartita o tridimensional. Lo que la Biblia establece, podemos citar por ejemplo al apóstol Pablo, hablando de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Hay quienes discuten esto y dicen que el hombre no es trino, no es tripartito, sino que es una dualidad. Y dicen que el hombre es alma y cuerpo, o en otro sentido, hablando del alma como espíritu, espíritu y cuerpo. Sin embargo, cuando usted lee, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, la Biblia dice que hay una separación cuando el hombre muere y que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu regresa a Dios. La Biblia no dice que el alma regresa a Dios, porque el alma tiene otra condición. La Biblia dice que el alma puede morir si peca, pero también la Biblia dice que el que muere en Cristo duerme. O sea, va a un lugar de descanso, va a dormir hasta el día de la redención. Entonces la Biblia es muy clara y específica estableciendo que el ser tiene una separación. O sea, cuando la persona fallece desde el punto de vista del concepto humano que se tiene sobre la separación del ser, el cuerpo regresa al polvo, el espíritu regresa a Dios y el alma va a un lugar de descanso o a un lugar de tormento. ¿Y cómo podemos comprobar o corroborar esto? Jesús, en un pasaje bíblico, habla de dos personas que murieron. Murió un rico y Lázaro, que era un pobre que estaba echado a las puertas del rico. El rico, cuando estaba vivo, hacía banquete con esplendidez. Lázaro deseaba que alguna de las migajas que caían de los banquetes de la mesa de ese señor, pues se la dieran para comer, de la que se comían los perros. Ambos murieron y Jesús dice que uno fue al seno de Abraham y otro, el caso del rico, a un lugar de tormento. Mientras el rico está en el lugar de tormento, ansiaba que Lázaro fuera y mojara la punta de su dedo para que le mojara la punta de la lengua. Sin embargo, la Biblia dice, Jesús hablando, que había una gran cima
entre el seno de Abraham y el lugar de tormento, que ninguno podía pasar ni del infierno al lugar de descanso ni viceversa. Yo respeto a la gente que tiene revelaciones, que van al infierno y de ahí pasan al cielo y del cielo pasan al infierno y como que no tienen esa cima que Jesús establece, pero la Biblia dice que hay una cima que no se puede pasar. Entonces, cuando hablamos de esto, es una ilustración que Jesús hace para que el hombre entienda que no todo acaba con la muerte. Hay personas que viven, como dice una canción, a beber y a gozar, que el mundo se va a acabar, y entienden que todo acaba con la muerte y que no hay consecuencia, y viven una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de violencia, una vida de inmoralidad, de corrupción. Entonces lo que Dios enseña es que la vida no acaba con la muerte. Que ese concepto que quizá algunos filósofos o algunas personas incrédulas o que no aceptan el evangelio tienen es erróneo. Y hay muchas creencias erróneas que la gente tiene. Entonces, entender que la vida no acaba con la muerte no significa que los muertos andan caminando como mucha gente enseña tampoco. Que los muertos aparecen o le salen a alguien. Eso es una falacia. Los muertos no pueden salir de donde están. Y volvemos a este pasaje que Jesús muestra. El rico le dice, pero envía a alguien para que le predique a mis hermanos que tengo allí en la tierra. Jesús le dice que no, que aquí tienen a los profetas, a Moisés y a los profetas, a ellos lo escuchen. ¿Usted cree que si ese rico pudiera venir a la tierra, si los muertos salieran, él no hubiese venido a hablar con sus hermanos? Para los que creen que los que mueren en pecado pueden aparecérsele a la gente. Si fuera así, la gente estuviera contento, porque vaya al infierno y cuando quiera va a salir, va a dar un paseíto por la tierra. Eso no sucede así. La Biblia habla de una cárcel, que la gente interpreta como infierno, que es un lugar de tormento preventivo, hasta el día del juicio. El día del juicio, entonces viene la condenación eterna. Y entonces viene lo que se llama la destrucción en el lago de fuego. Entonces, hay un orden establecido en el sistema judicial del cielo, en el sistema jurídico, en lo que es el plan de Dios para más allá de este plano físico. Entonces, ¿por qué tenemos que entender que todo no acaba con la muerte? No es solamente por este pasaje bíblico. Jesús mostró con su muerte y su resurrección que hay vida más allá de la existencia física. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el hombre fue diseñado tridimensionalmente. El hombre fue diseñado como cuerpo, carne, como espíritu, un ser espiritual y como un ser almático. El ser está compuesto de estas tres sustancias, pero solamente una es la que permanece en la eternidad. El cuerpo se destruye, el espíritu regresa a Dios, pero el alma, si tiene la vida, si ha recibido al Espíritu Santo, a Jesucristo, entonces pasa de un lugar de descanso al reino de los cielos. Entonces, la vida no acaba con la muerte. Hay gente que piensa que sí. Y la gente vive como si no hay juicio, como si no hay nada más después de este plano físico. Y lo que enseña la palabra, lo que enseña la ciencia, lo que enseña cualquier ámbito de estudio que se dé a nivel filosófico, a nivel religioso, a nivel científico, es que hay vida después de la muerte. En la ciencia, hay un científico, uno de los más importantes científicos que hay vivos todavía, apellido Lanza, y este señor ha hecho unos estudios hablando de qué sucede con la conciencia del hombre. ¿Qué sucede con esa parte que no es física cuando el hombre muere? Y de ahí que los avances de la mecánica cuántica, de la física cuántica, han llevado a entender que hay un plano, una dimensión donde está esa energía, donde está esa información, que no es el cuerpo, y que en la separación de este ser, eso va a algún lugar. Tiene que estar en algún lugar.
La energía no se destruye, se transforma. Sí se crea porque Dios creó todas las cosas. Ahora, tiene una transformación. Y lo que pasa con el hombre cuando muere es que esa parte que es intangible, que humanamente el hombre no puede tampoco localizar la mente o la conciencia, donde se origina el pensamiento, aunque el hombre crea que es en el cerebro lo que hace es una interacción con el mundo físico. Y lo que hace la mente y la parte espiritual del alma es interactuar con la parte física y tiene que haber una conexión. Por eso el hombre tiene una conexión entre energía, cuerpo, o sea, entre la parte intangible, entre información y materia. Y eso es lo que crea las condiciones para que la vida pueda conceptualizarse. ¿Cómo yo sé que estoy vivo? Eso es conciencia. ¿Cómo yo sé que estoy aquí? Eso es conciencia. ¿Cómo yo puedo pensar? Eso es mente. ¿Cómo yo puedo transformar el pensamiento en algo materializado? Porque el pensamiento es invisible, es espíritu. Entonces, todo eso nos lo muestra el poder de la palabra. La palabra de Dios nos revela esa inteligencia y ese conocimiento. Entonces, no todo acaba con la muerte. No porque solamente lo diga yo, es porque lo enseña las Sagradas Escrituras. Jesús lo enseña. Vemos lo que sucede con este tipo de ilustraciones que mostraban lo del rico y Lázaro. Hay una situación después de partir, después de separarse este ser en esta tierra. Pero los avances científicos ya están llegando a ese punto. Y yo citaba a un científico y un estudio que se ha hecho, donde se habla de esto, donde se está comprobando esto, con el entrelazamiento cuántico y otras situaciones que se dan a nivel de la física de lo invisible, de las subpartículas atómicas. Entonces estamos hablando de que esto va más allá incluso de una simple idea o un misticismo o un pensamiento de cualquier ser humano, porque tenemos la comprobación en todo el ámbito. Entonces, si la filosofía, la religión, la ciencia piensan, establecen y postulan que hay un alma, que hay conciencia, que hay mente, que hay una entidad espiritual que gesta la vida del ser humano, que existe algo más allá de lo que está aquí en este plano físico y que eso crea la materialización de las cosas en este plano físico. No todo acaba con la muerte, porque la existencia y la vida son dos cosas que se entrelazan, pero van más allá de simplemente experimentar y materializar cosas. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista bíblico, el hombre no fue hecho para vivir en la carne. Entonces, si todo acabara con la muerte, el diseño divino no sería perfecto. El hombre no fue hecho para vivir en corrupción. Y el cuerpo, lo que la Biblia dice es que es corrupto y se corrompe y está para ser destruido. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, cuando nosotros hablamos de que no todo acaba con la muerte, es que hay personas que piensan que una vez que fallezcan ya todo acabó. No, hay existencia. Lo que no hay es vida material física como nosotros la conocemos. Pero la existencia está marcada en la eternidad. Y esa existencia que no depende de nosotros, sino del Dios que nos dio la vida y que nos permitió experimentar en estos cuerpos aquí en la tierra las cosas para entenderlo a Él, entender el propósito y entender el por qué y para qué fuimos hechos. El hombre que vive con los vacíos existenciales, como vemos a cada momento, a hombres millonarios, artistas, personas de todo tipo, hablar de situaciones que tienen un vacío, que tienen una falta de paz, una falta de tranquilidad. Todo esto se da porque hay un vacío existencial. ¿Cómo se llena ese vacío existencial? Se llena conociendo. ¿Conociendo qué? Teniendo entendimiento de qué. De dónde venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra existencia, por qué las cosas son como son,
quién creó las cosas, cómo las creó, para qué las creó. Todas esas preguntas tienen respuesta en la palabra, en la Biblia, en la revelación divina, en los misterios de Dios. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que puso eternidad en nuestros corazones, que nos diseñó en perfección para vivir aquí en la tierra. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos que tener una experimentación y conocer a Dios a través de esta experimentación en todo el sentido. Estar consciente de quiénes somos, pero también tiene que haber un proceso de transformación en el diseño que Dios estableció perfecto, de ser carnales, luego espirituales y luego celestiales. Son tres dimensiones diferentes, aunque el hombre no la quiera ver así. El ser se separa, pero vive en dimensiones diferentes. Y la última dimensión, nuestra última morada, es la celestial. Y eso es lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo dice que tenemos una patria celestial, que somos embajadores de un reino celestial. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, estamos aquí como embajadores de paso. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia el reino de los cielos, hacia la patria celestial, hacia nuestro lugar de origen en el diseño original. Ahora, todo eso nos da identidad. Tenemos conciencia de quiénes somos. Somos hijos de Dios y estamos aquí como peregrinos, como extranjeros, de paso. Y la vida no es solamente comida y bebida, es justicia, es paz, es gozo. El propósito es que hagamos buenas obras, que manifestemos a Dios para que otros puedan ser salvos y no ir al lugar de condenación o al infierno. Entonces, cuando usted entiende eso, de dónde viene, por qué está aquí, cuál es el propósito de la vida, el sentido de la vida, hacia dónde vamos, quién diseñó todo. La Biblia dice que Dios creó todo por la palabra, que Dios creó el universo, nos creó a nosotros. Entonces, hay un sentido más allá de lo físico visible, que es el sentido espiritual, y que la información cósmica de Dios, contenida en el espíritu de la palabra, que es energía creadora y materializadora de todo el diseño y el pensamiento de Dios. Entonces nos muestra un espacio-tiempo dentro de la eternidad que nos da una revelación y un conocimiento más profundo de las cosas. Entonces, la vida no acaba con la muerte. Porque la muerte es un acontecimiento, vamos a decirlo para que usted me pueda entender, es una anomalía. Es algo que no está supuesto a suceder, que sucede, pero que cuando sucede lo que hace es fraccionar el ser, no acabar con la existencia. Entonces, el cristiano, cuando fallece, va a dormir. Entonces, por eso la Biblia, cuando habla de la muerte, lo compara con el sueño. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Lo que se puede comparar con la muerte es dormir. El que duerme, en el momento que está en un sueño profundo, nada sabe. El que duerme no puede interactuar con el mundo físico. Está en un letargo, está desconectado, para que usted me entienda, por un momento X, por un lapso de tiempo. No importa qué tiempo sea 1 hora, sean 2 horas, 10 horas. En ese lapso de tiempo que usted duerme profundo, usted no sabe cuánto tiempo pasó. Escuche lo que estoy diciendo. Usted duerme 1 hora y usted no sabe si durmió 10. Usted despierta y después que despierta, que usted ve el reloj, sabe aproximadamente, no exacto, aproximadamente cuánto tiempo durmió. Porque el momento en el que usted se duerme tampoco se da cuenta. Usted sabe que se durmió a 1 hora aproximada, porque se acostó a 1 hora X. Entonces, lo que enseña la Biblia es que la muerte del cristiano es como un dormir. Por eso habla del seno de Abraham con Lázaro, porque es dormir. Por eso Jesús decía, cuando iba a realizar una resurrección, la niña no está muerta, la niña solamente duerme, hablando de la hija de Jairo, por ejemplo. ¿Por qué dormir? Porque es lo que más se compara con la muerte, es lo que más se asemeja a la muerte, que la podamos entender desde un punto de vista físico y humano. Entonces, cuando entendemos que no todo acaba con la muerte, porque la muerte es un dormir para el cristiano,
para el inconverso, para el que muere sin Cristo, para el que no acepta a Dios en su vida, no es un dormir, es un lugar de tormento, dice la Biblia. Y usted tiene que procurar no ir a un lugar de tormento, porque dormir en paz es muy satisfactorio cuando usted se acuesta a dormir y descansa y repone energías y se restaura su organismo y se renueva. Usted se levanta con fuerza a trabajar al otro día y a hacer muchas cosas. Pero atormentado, hágase la idea para que usted entienda un poquito, porque no se asemeja, pero vamos a hacer una ilustración. Usted en una cárcel, encerrado, donde a usted le tienen una temperatura por encima de los 40, 50 grados centígrados, de mucho calor, sin agua, sin comida, durante varios días, con una luz fuerte que no le permite cerrar los ojos, o que le corten las pestañas para que no pueda dormir. ¿Usted cree que un lugar así de tormento es algo que lo pueda resistir o aguantar a alguien que no puede morir porque ya se separó del cuerpo y del alma y del espíritu y está ahora en un lugar de tormento en el alma? Entonces, ese lugar de tormento, que es una cárcel, que es el infierno preventivo antes del lago de fuego de la destrucción definitiva de Satanás y de sus demonios, no fue hecho para el hombre. Esa es la buena noticia, que yo creo que es válido darla en este momento. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Ellos son los que tienen que estar encarcelados. Incluso Satanás dice que será encarcelado por un tiempo, será atado en el milenio. Pero hay demonios encarcelados, en prisiones de oscuridad, dice la Biblia. Entonces, no todo acaba con la muerte. Después de la separación del cuerpo del hombre, del ser, hay existencia en otro plano, en otra dimensión. El hombre es tridimensional. El universo, el espectro físico es multidimensional. Nosotros operamos en la carne en 3 dimensiones, pero en la ciencia se establecen más de 11 dimensiones. Hay dimensiones que el hombre no puede acceder, como los agujeros negros, agujeros de gusano, y donde la ciencia está avanzando en el día de hoy. El hombre no puede llegar a la singularidad que dio origen al universo antes de la expansión. Entonces, hay espacios multidimensionales. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, otra dimensión donde el hombre no puede acceder. La Biblia habla de primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. La Biblia dice que Dios está por encima de todos los cielos. Son dimensiones. La Biblia habla de regiones celestes donde están espíritus y de las tinieblas y donde se pelean batallas espirituales. Los aires donde gobiernan principados, potestades, donde hay luchas. Sí. La mente es una dimensión dentro de la tridimensionalidad del ser, donde opera el pensamiento y donde el Espíritu Santo de Dios se aloja para darnos convicción, creencia, inteligencia, dotarnos de capacidades. Entonces, cuando hablamos de que no todo acaba con la muerte y hablamos de los avances de la ciencia y hablamos de cómo Dios diseñó toda la creación, estamos hablando que de lo invisible se hizo lo visible. No es lo contrario. Entonces, cuando el hombre muere, la separación lo lleva otra vez a lo invisible, al plano no existencial físico, sino existencial espiritual. Entonces, la vida no acaba con la muerte. Y Jesús es lo que le pone la tapa al pomo. Aquí se para todo. ¿Quién muestra que la vida no acaba con la muerte? Y lo demuestra. Jesús es crucificado, muere en la cruz, es sepultado, dura 3 días en una cueva donde lo llevaron, una cueva labrada que era una tumba para personas adineradas. Y en ese lugar sucede algo maravilloso. Cuando van a buscar a Jesús, cuando van a la tumba está vacía. Y esa es la diferencia con otras religiones, que sus líderes todos murieron y ninguno resucitaron.
Jesús resucitó y lo vieron sus discípulos y caminó en la tierra luego de resucitar como hombre otra vez, en carne, se encarnó nuevamente. Entonces la Biblia nos muestra en su historia central, que está Jesús en ella, que la vida no acaba con la muerte, que es lo contrario, la vida puede acabar con la muerte. Escuche bien, eso fue lo que Jesús hizo. Jesús venció la muerte y estableció el imperio de la vida. Por eso la Biblia dice que Dios no es un Dios de muerte, que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto significa que los que murieron en Cristo no mueren, están vivos. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Qué es permanecer para siempre? Es existir en otro plano, en otra dimensión, en la eternidad. Entonces, el tiempo no existe en esas dimensiones. Por eso es que el hombre no puede entender estas cosas, porque allí hay una transformación. En esa vida que hablamos, que existe, en una existencia, en un plano multidimensional, se vive de manera espiritual en un cuerpo celestial. Entonces, para usted entender eso, tiene que hacerse espiritual. Tiene que recibir el Espíritu, la revelación del reino, de esos misterios que el apóstol Pablo hablaba y mostraba, de que hay vida más allá de la muerte. El hombre le teme a la muerte, el hombre no se quiere morir, la gente hace de todo para alargar la vida, para tener más calidad de vida, para no enfermarse, para curar una enfermedad. El hombre tiene muchos avances en la ciencia que han ayudado a mejorar la calidad de vida de la gente, a nivel médico, a nivel de la salud. Pero todo tenemos que partir. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero la Biblia también dice que hay una segunda muerte. Escuche bien para que usted vea que no todo acaba con la muerte. Ahora, hay una segunda muerte, que es la muerte del alma. Y la Biblia lo establece. En el lago de fuego en Apocalipsis dice, y esta es la segunda muerte, donde se va a exterminar el pecado, donde se va a exterminar a Satanás y a las tinieblas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en este día? Que tenemos que entender que tenemos que vivir como Dios dice, tener identidad como hijos de Dios, aferrarnos a la salvación que está en Jesucristo, entender que no todo se paga aquí, que hay consecuencias que trascienden a este cuerpo físico y que son muy dolorosas, muy tormentosas. Entonces, es triste cuando la gente se encuentra con la realidad de aquel lado, con la verdadera verdad de la vida, como yo digo, la verdadera realidad de la vida. Entonces, habrá sorpresa para muchos que viven como si no existiera Dios, que viven de espaldas a Dios. Pero lamentablemente para algunos, la vida no acaba con la muerte. Está comprobado porque Jesús resucitó. Está comprobado porque el hombre tiene un sentido de trascendencia. Está comprobado porque el ser está compuesto de espíritu y de alma, de conciencia, de pensamiento. Está comprobado porque los últimos avances científicos de la física o mecánica cuántica o de partículas está llegando a la conclusión de que las cosas están hechas de información. Hay un principio de que la energía no se destruye, sino que se transforma. Y hay un avance en entender que la conciencia, la mente, donde se origina el alma o se potencializa el alma, es eso que se separa del cuerpo y va a otro plano, a otra dimensión. Quizás para algunos esto parezca ciencia ficción, porque en la física o la mecánica cuántica hablan de un doble cuántico, hablan de un multiverso, y esos son los avances de la ciencia hoy en día. Se habla de múltiples universos, pero la Biblia establece que Dios creó el universo por la palabra. Y que lo que hay dentro del universo, que es muy vasto y muy amplio para el hombre alcanzar a entenderlo,
el hombre solamente puede estudiar hasta donde alcanza su capacidad. El universo observable es lo que nosotros conceptualizamos como universo, pero más allá de la parte observable hay mucho más todavía, donde no puede llegar un telescopio como el James Webb, que está en el espacio, porque hay un límite que Dios le ha puesto al hombre. La Biblia dice que Dios ha puesto límite al hombre, que Dios ha establecido los tiempos y ha puesto límite de nuestra habitación, de nuestro espacio, de nuestra dimensión. Solamente el hombre puede llegar hasta donde Dios le permite. Hay un lugar restringido donde el hombre no puede acceder. Entonces, son dimensiones. Lo que existen en otros planos en el universo no son un multiverso ni planeta Tierra con vida. Son dimensiones. Y en esas dimensiones se accede en un cuerpo de luz celestial que viaja sin límite y el tiempo se detiene y no existe. En ese plano multidimensional, en esa dimensión del presente eterno de Dios, es donde la vida es eterna. Hay vida después de la muerte. No todo acaba con la muerte. Este plano físico es una materialización que Dios ha permitido para que experimentemos una vida física y entendamos el propósito divino de por qué estamos aquí, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quién nos creó, con qué propósito nos creó y lo que verdaderamente tiene valor. Vamos a darle valor a la vida, vamos a darle valor al regalo que Dios nos ha dado. La vida ha sido un milagro, la vida es un regalo, la eternidad es un gran regalo. El vivir como Dios en el reino sin ser Dios, en traspasar a otras dimensiones, en tener la eternidad y vivir como hijos de Dios, es una gran bendición. Es el más grande de los regalos y de los misterios que han sido revelados. Es el gran misterio que Dios murió, Jesucristo vino a la tierra a morir por la salvación nuestra, para que cuando partamos de esta tierra no desaparezcamos, no seamos destruidos, no vayamos al lago de fuego, no estemos en un lugar de tormento, sino que descansemos en el seno de Abraham y esperemos nuestra redención, el llamado a la patria celestial. No todo acaba con la muerte. Por eso dice el apóstol, cuando nosotros vamos a un funeral, no lloramos como los que no tienen esperanza. Lloramos como los que saben que vamos a levantarnos, que Cristo vendrá a levantar su iglesia, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que si nosotros estamos aquí, seremos arrebatados y transformados para vivir eternamente con Él. Así que yo espero que usted pueda compartir este contenido, que usted pueda llevar esta bendición a otros, aquellos que viven la vida sin esperanza, aquellos que creen que todo acaba con la muerte, que viven una vida desordenada, una vida sin sentido, llena de vacíos existenciales, como se le dice, que le hace falta siempre algo, que vive una vida llena, plagada de situaciones que Dios no quiere para nuestras vidas. Tenemos que entender que este cuerpo no es más que un molde, un envase donde Dios ha depositado su Santo Espíritu, donde Dios ha puesto un tesoro en un vaso de barro. Pero la grandeza y el poder es de Dios, la gloria es de nuestro Dios. Y nosotros nos sentimos contentos de que Él comparta con sus hijos su bendición, de que nos dé vida cuando estábamos muertos y que nosotros podamos ir y trascender a la salvación y a la vida eterna. No todo acaba con la muerte. Hay vida más allá de la muerte. Está comprobado en la Biblia, muchos hombres trascendieron a otro plano multidimensional. Enoc, Elías, fueron traspuestos, pasaron de este plano físico sin pasar por la tumba. Enoc fue llevado vivo al cielo. Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego, con carros de fuego. Hay vida después de la muerte. Jesucristo lo confirmó con su resurrección.
Y nosotros lo que creemos, la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, bendiciones para todos los que puedan ver este video. Esto es Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbase si todavía no lo ha hecho, comparta, comente, dele a las campanitas para que le lleguen todas las notificaciones. Para mí, su servidor, Pastor Víctor Almanzar, un gran placer llegar a sus vidas. Recuerde, no todo acaba con la muerte. Hasta la próxima.